Buen día, apreciados estudiantes. Soy su tutora Carolina López Vargas. Vamos a abordar en el curso de estadística una unidad importante y la respectiva subunidad como primera medida. Entonces, tengo el gusto de presentarles el curso de estadística. Vamos a empezar con una frase célebre del estadístico Francis Galton, que es uno de los personajes que vamos a abordar a lo largo de esta sesión. Bien, es verdaderamente absurdo ver cómo un número limitado de observaciones pueden convertirse en manos de los hombres en ideas preconcebidas, la importancia de la observación y de los juicios de valor. Bien, mi perfil profesional, como os lo había dicho anteriormente, mi nombre es Carolina López Vargas, soy profesional en matemáticas con énfasis en estadística, especialista en estadística aplicada a la investigación, especialista en docencia universitaria, didáctica y evaluación, especialista en pedagogía para profesionales no licenciados, magíster en ciencias físicas de partícula cuántica, 16 años en la docencia, 10 años como docente universitario y 15 años en programas de asesoría pedagógica del Ministerio de Educación. Bien, dentro de los modelos de regresión, que es la unidad que vamos a abordar, su objetivo principal es el estudio de las relaciones entre variables y en específico estudiaremos sus representaciones. Como índice tenemos los objetivos, los propósitos, también tenemos los presaberes, la introducción, el tema a abordar general, la presentación, la elaboración de hipótesis, videos, actividades didácticas, conclusiones y proyecciones. En primera instancia, empecemos con los objetivos propuestos. Comprender las acciones que se pueden tomar frente a un análisis de regresión dependiendo de las reacciones que se presentan entre las variables de estudio en una situación o situación polémica. Es decir, por ejemplo, los años de antigüedad versus el salario del empleado, dependiendo de las necesidades y del estudio o del análisis de estudio del experimentador. Segundo, aprender a usar las herramientas como el Excel, el GeoGebra, entre otras, para comprobar los resultados operacionales o no operacionales como el gráfico que sean parte del proceso. Analizar cada una de las relaciones explicativas de los diagramas de observación. Como presaber o conocimientos previos tengan ustedes. Recuerden que en el foro general y en el espacio colaborativo ustedes pueden discutir acerca de los resultados obtenidos desde la estadística descriptiva que han visto anteriormente. Bueno, bien, como tema e introducción a los modelos de regresión es necesario reconocer el enfoque que tenemos o el estudio que vamos a hacer de manera general para empezar a ver la importancia de cada uno de los subcontenidos que componen los modelos de regresión. El modelo de regresión estima y también es una técnica de predicción, permite analizar el grado de reacción. Algunos lo consideran como el de asociación o de relación, otros como el de reacción entre las variables. Preferiblemente en mi caso el de las reacciones entre variables. Permite predecir qué es lo más importante o hacer posibles predicciones de la causa-efecto entre estas reacciones. Los modelos de regresión pueden ser simples y múltiples dependiendo del número de variables explicativas. Si estas son más de 2, entonces de 2 o más estamos hablando del múltiple. Dentro de estos pueden ser lineales y no lineales. Los análisis de regresión se pueden hacer gráficamente a partir de un diagrama conocido como el diagrama de dispersión o nube de puntos o de observaciones, donde vamos a hacer un análisis cuidadoso y minucioso sobre cada una de las reacciones entre las variables. También puede hacerse de manera analítica a partir de dos coeficientes importantes que son el coeficiente de correlación de Pearson en pruebas paramétricas y el coeficiente de Spearman para pruebas no paramétricas. Bien, como presentación tenemos lo siguiente, pueden hacer clic en cada una de las presentaciones, va a haber una guía de audio para que ustedes puedan usarla o hacer uso de ella si se pierde. El señor Francis Galton, que es el estadístico en el año 1877, se hizo una reflexión muy sencilla acerca de que consistía en lo siguiente. Él analizó
¿Por qué sería que los hombres o las familias bien bajas tenían hijos bajos? Porque las más bajas no necesariamente tenían hijos más bajos, sino que podían ser más altos y viceversa para las familias de los hijos altos. Es decir, las familias altas tenían hijos altos, pero las familias muy altas no tenían hijos muy altos. En consecuencia, empezó ese estudio de reflexión, al igual que lo hacía Mendel en otro escenario, ¿cierto? Y a estas reacciones entre estas variables las conoció como las regresiones. Podemos empezar esta reflexión así como él lo hizo a partir de una pregunta generadora. ¿Tiene alguna relación el contagio del COVID-19 con el color de los ojos? Esta es una pregunta que nos podemos hacer y suscitar en el estudio de la regresión. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué tanto es posible? El propósito de la regresión, voy a leer unos tres, pero ahí están los más importantes, es comprender que el análisis de regresión es un proceso que permite estudiar las relaciones entre las variables, identificar que el análisis de regresión permite generar estadísticos de estimación a partir de las relaciones entre variables, reconocer que el análisis de regresión permite construir un modelo que se ajuste a los valores de las variables para explicar una variable de interés a partir de unas variables explicativas, analizar que el análisis de regresión se incluye en muchas técnicas para el modelo y análisis de diversas variables cuando la atención se centra en las relaciones entre las variables dependientes y una o más variables independientes o explicativas. Y así sucesivamente para generalizar o para encontrar un modelo de predicción o que se aproxime a un modelo de predicción. El análisis de regresión tiene unos procesos o unos momentos y nosotros vamos en el segundo momento. El primer momento ustedes lo han estudiado en estadísticas anteriores, que son el planteamiento de las situaciones o situaciones problemáticas y cada una de sus respectivas variables. Diagrama de dispersión, que es el estudio de las reacciones entre estas variables escogidas como no explicativas y explicativas. El coeficiente de correlación, que puede ser también el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. El primero para pruebas paramétricas y el segundo para pruebas no paramétricas. Y finalmente para el coeficiente de determinación a partir del modelo de los mínimos cuadrados, en el cual nos va a validar la prueba. ¿A prueba de qué? La prueba de que el modelo predictivo sea el más confiable o válido. Tenemos finalmente, gracias a este coeficiente de determinación, que el modelo de regresión puede ser lineal, logarítmico, cuadrático, exponencial, múltiple o potencial. Este es un ejemplo de lo que podemos hallar en las variables no explicativas, explicativas y los errores que podemos encontrar porque vamos a encontrar una variación de las observaciones en los histogramas. Se llama la variación residual. Ejemplos de situaciones polémicas se pueden evidenciar en la cantidad de variables explicativas que surgen en una variable independiente, a una variable dependiente. Bien, el coeficiente de correlación tanto de Pearson como de Spearman para no paramétricas, pues tienen un proceso analítico. Entre el de Pearson simplemente es la covarianza entre las dos variables sobre la desviación de cada una de las variables. En este caso estamos hablándolo para un modelo de regresión lineal, pero en otras unidades abordaremos para el resto. Los modelos de regresión en lo que nos estamos concentrando es en el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión puede tener una tendencia que se acerca a la tendencia de la línea central y precisamente esta tendencia es la que define el tipo de modelo que podemos ir observando o prediciendo. Finalmente, lo que queremos después del análisis de datos del histograma, del diagrama de puntos, es encontrar este modelo que se ajusta a esas observaciones y para ello encontrar cada uno de los respectivos parámetros que tendrán sus respectivos procesos. Bien, vamos a continuar acá. Finalmente, vamos a validar a través de los pasos de los mínimos cuadrados qué tan confiable y qué tan acertadas sean estos modelos para tener plena seguridad de lo que estemos estudiando. Bien, por eso, en principio, antes de hacer el diagrama de dispersión, debemos generarnos unos supuestos sobre las variables dependientes y las variables independientes. Aquí encontraremos una serie de videos en los que nos van a enseñar a partir del audio
Bien, ahí en este primer video, porque hay dos videos que ustedes van a tener, es para que puedan en el trabajo colaborativo, en el trabajo individual, en la sesión evaluativa o en el espacio evaluativo, vamos a graficar a partir de la hoja de cálculo del GeoGebra el histograma. Vamos a ubicar aquí también la información, vamos a corroborarlo en análisis de regresión de dos variables. El video explica con detalle cada uno de los momentos para poder realizarlo. Bien, en el caso del segundo video que hace alusión más al estudio desde la elaboración del diagrama de dispersión por Excel, también tiene su propio audio, pero recordemos que es muy sencillo. Voy a borrar mi diagrama de dispersión y lo que vamos a hacer es conocer el paso a paso. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar para nuestro ejercicio, vamos a tomar ejercicio individual. En primera instancia vamos a ir a una página en donde encontraremos todos los datos de los valores del dólar, de las variaciones del dólar en el año 2020, es decir, del año pasado. Y a partir de ellas vamos a escoger por grupos, porque son 5 grupos, a través de un Padlet interactivo de manera individual y también compartido en el foro general. Entonces vamos a ubicar cada uno de los resultados obtenidos en Excel. Es decir, por ejemplo, si yo tomo el mes de agosto, este será solamente el de agosto, pero ustedes tendrán de a 2 meses después del mes de marzo, que es donde empieza la crisis del COVID. Vamos a señalar en primera instancia todos los datos, vamos a insertar en la barra de menú y en el espacio de gráficos vamos a ir a los gráficos de dispersión. Ahí vamos a encontrar de dispersión y de burbuja, pero en este momento preferiblemente tomar dispersión con línea, ¿sí? Dispersiones con líneas suavizadas y marcadores. Allí podemos usar el modelo que queramos, como tenemos varios diseños. Yo siempre les digo a mis estudiantes que preferiblemente sea un poco limpio. Y si queremos un poco más de información, podemos ir a diseño rápido, preferiblemente escoger también algo sencillo y claro para ser explicado. En este caso abordaría más el que tiene un supuesto modelo o una aproximación de un modelo de regresión donde ya no lo definen, pero que luego tenemos que comprobar si es cierto o no, y un coeficiente de correlación. Entonces, esta es la forma sencilla y como podemos observar, se pueden hacer también análisis por intervalos de confianza porque las sesiones son muy variadas. De hecho, el coeficiente de correlación de esta parte de reacción entre las variables es bastante pequeño. Bien, volvemos a nuestro estudio. Después de que ustedes suben al entorno colaborativo, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el Padlet interactivo, todos lo van a leer y todos van a hacer un análisis general de lo que pudo haber estado ocurriendo durante este año, después del mes de marzo. Posteriormente van a ir al Metimeter y van a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta que está abordada en el Metimeter será la siguiente. ¿Considera usted que esta propuesta a analizar permite encontrar las variaciones de tendencia del dólar según los resultados por mes? Es muy probable, es algo probable, poco probable, es imposible. Entonces vamos a ponerlo en el entorno colaborativo para que todos puedan hacer sus respectivos análisis. La siguiente pregunta a abordar será la siguiente. Bueno, esa será la primera, será construyo mi propia hipótesis teórica para el análisis de mis resultados. Disculpe. Y posteriormente esta. También podemos discutirlo dentro del foro. Lo importante de estas actividades es que pueden ser individuales e interactivas y finalmente un análisis general. Recordemos finalmente y lo más importante, aparte de los pasos analíticos que veremos
con más profundidad en las próximas sesiones, que en el diagrama de dispersión existen las dependencias estocásticas y las funcionales. Las funcionales son las que se acercan a la línea de tendencia y las estocásticas son las que están próximas a ella, pero no se acercan mucho a la línea de tendencia. Y finalmente, cabe recordar, los análisis de la variación total de las observaciones son a partir de la variación residual y la variación explicada de lo que se acercan a esas tendencias, que son las que debemos analizar. Las conclusiones: existe una serie de procesos que poco a poco se irán fortaleciendo en el estudio y el análisis se hará en el proceso.